Hola, yo soy Yeri Peguero, soy bailarina y soy la mamá de Mateo y Montserrat. Yo estudié hotelería, pero actualmente simplemente ejerzo mi vida como artista y super mamá, así que hola. La Yeri chiquita, yo soy hija única, aunque tengo hermanos de padre. Yo siempre estuve en un montón de actividades, entre ellas obviamente la danza, y siempre me gustó estar en lo mío. Nunca me sentí que necesitaba parar o no estar en tantas cosas. Siempre me gustó, es más, yo siempre quería que me llevaran, o sea, si yo estaba enferma, o sea, yo quería estar en mi ballet todo el tiempo. Y creo que se ha mantenido y eso no cambió en mí. Yo era muy activa, era un poco tímida, pero como decía mi mamá, yo era gentada porque me ponía a ponerme mi maquillaje, los tacos de ella. Y nada, esa era la Yeri. Yo llego al ballet porque mi mamá no tenía con quién dejarme para que me cuide. Nosotros no teníamos que en ese momento hay personas de servicio que nos ayuden en la casa, y mucho menos alguien que me cuidara, una nana como le dirían actualmente. Entonces, al verse la necesidad de que alguien, de no tener a alguien que cuidar ese momento, pues ella me puso en ballet. Y de chiquitica ella me llevaba a su trabajo, más o menos lo que estoy haciendo yo a veces con Mateo y con Monse, eso mismo ella hacía, ponía una cunita en su trabajo y me tenía allá. Ella era contadora, entonces nada, creo que la historia se repite en otra esencia. Sí, claro, la separación de mis padres. Yo tenía unos 11, 12 años, si no me equivoco, mis padres se divorciaron y por razones obviamente que ellos en su momento tomaron. Y fue un proceso muy difícil porque nos vimos mi mamá y yo en la necesidad de irnos, luego buscar dónde quedarnos, no teníamos un lugar para quedarnos, no es que si económicamente estábamos de que, no, para nada, no teníamos como una casa para nosotros. Entonces pasamos de vivir en una habitación donde mi tío, a después otra habitación donde mi abuela, y andamos, y tú sabes que eso crea un poco de inestabilidad. Pero gracias a Dios, esa inestabilidad yo creo que quizás sí la viví, y no me di cuenta, pero Dios es demasiado bueno y mi mamá siempre estuvo ahí para apoyarme en todo momento. Y creo que también el estar en la danza, que la danza es mi vida y definitivamente ha sido un apoyo en cada etapa y en cada momento que la he necesitado. Y eso quizás ayudó con esa ausencia y esa situación tan compleja que viví en ese momento. Y nada, pero luego nos reorganizamos. Y bueno, nada, entonces mi mamá rehizo su vida con mi padrastro, que también quiero muchísimo, ha sido un ejemplo en mi vida, y a mi papá también lo quiero y lo adoro, no pasa nada malo, estamos todos felices. Y nada, fue la mejor decisión en ese momento y nada, mi mamá rehizo su vida gracias al Señor. Eso fue una decisión súper difícil. Tú sabes que en el colegio te hacen pruebas para ver a qué carrera tú te inclinas más. A mí me salió arquitectura, publicidad, obviamente todo relacionado de una forma u otra con el arte, y me salió hotelería. Creo que por la parte del servicio. A mí me gusta mucho el servicio, a mí me gusta ayudar a los demás, estar presente, recibir personas en mi casa, y creo que eso se vio reflejado. Yo quería en realidad estudiar obviamente danza a nivel formal, pero aquí en el país no había una carrera, y para hacerlo fuera no habían las posibilidades que ahora hay. Digo, no es que yo me gradué hace tanto. Entonces, al no existir esa posibilidad de yo estudiar la danza de manera formal aquí en el país, yo me puse a buscar con qué carrera yo podía hacer algo que fuera bien activo, que yo pudiera luego poner en práctica más adelante con la danza. Y aunque suene raro, así lo fue con la hotelería. Me entré, vi el programa, vi el pensum y me gustó muchísimo porque era súper variado, súper diverso. A mí también me gusta cocinar, entonces era una carrera que abarcaba muchas áreas. Entonces yo me fui por el área de alimentos y bebidas, no por la de mercadeo hotelero. Entonces ahí yo aprendí mucho sobre organización de eventos, que no es que yo me dediqué a organización de eventos, pero sí pude meter la danza y la producción de shows ahí en esa área, y me dedico a eso actualmente, aparte de ser bailarina y maestra. Entonces creo que por eso fue que conecté con la carrera y no me arrepiento, fue la mejor decisión. Una carrera súper chula, súper divertida, conocí muchísima gente, y lo más chulo, que la pude estudiar con mis mejores amigas que estudiaron lo mismo también.
Ay, de todas las formas. La danza y cualquier manifestación artística para mí es algo primordial en la vida de los seres humanos porque sensibiliza a la persona de una manera que es increíble. O sea, tú te humanizas tanto, aprendes a apreciar las cosas, a valorarlas, a expresarte, que muchas veces, mucho no lo hacemos con las palabras, lo hacemos a través del arte, del movimiento, de la música, de la pintura. Entonces, la danza me cambió a mí en sobremanera. Yo creo que yo no imagino mi vida sin la danza, o sea, yo no la imagino. Yo no sé qué yo estuviera haciendo, no sé cómo yo sobrellevaría algunas situaciones de mi vida sin la danza. Y cuando hablo de la danza, no hablo del baile como tal, sino con la comunidad que tú creas, con la familia, con las relaciones, con todo el gremio artístico que tú conoces a través de la danza. Y por ejemplo, cuando tú estás enferma, que tú te sientes mal, incluso como esto es un espacio de la mujer y de poder a la mujer, yo recuerdo que a veces yo me sentía mal cuando tenía el periodo y no quería ir porque, tú sabes cómo uno se siente, a mí me daba muy mal. Y a la hora de estar allá, yo recordaba que simplemente me sentía mejor porque a través del movimiento, con la misma respiración de bailar, aportaba que yo me sintiera muchísimo mejor. O sea, que hasta en eso, o sea, en el momento que yo quería dejarla a un lado, ella decía, no, ven a mí, ven a mí. Y te sientes mejor. Con el estrés, cuando estaba en el colegio, con los exámenes y la atención, yo no faltaba a mi ballet. O sea, el ballet no era un hobby para mí desde chiquita. Yo no lo veía como que, sí, hoy yo voy, mañana falto. Jamás. Faltar era para mí como que una falta grave. Yo prefería dejar de ir a un paseo que faltar a la danza. Y era así. O sea, eso quien me conoce sabe que fue así, que yo prefería ir a mis ensayos, a mi clase, que irme para una fiesta. Y yo era la que siempre iba a la fiesta con los cabellos que tenía que o arreglármelo en el momento un chin adelante o recogérmelo porque yo iba después de mi ensayo. Y nada, es que simplemente la danza se vuelve parte de tu día a día y de tu vida. Wow, yo empecé súper temprano a enseñar. Yo empecé a los 14 años y yo recuerdo que en el colegio, para los que no saben, María, que está detrás de cámara, ella y yo nos graduamos juntas del colegio, o sea que ella conoce muy bien lo que yo estoy diciendo. A mí me decían que yo iba a ser profesora porque a mí me encantaba escribir en la pizarra. Me encantaba escribir en la pizarra y me encantaba corregir los cuadernos con los profesores. Entonces, yo creo que desde ahí eso se fue como que metiendo en mi cabeza y eso de ser profe. Entonces, a los 14 años en el ballet me dan la oportunidad de yo ser profe asistente. Yo estaba con la profe, ayudaba con las niñas en la clase, hacía los ejercicios, con las pequeñitas, por supuesto. Entonces, yo después del colegio, con todo de uniforme, me iba para mi ballet, comía allá. Y ahí me pasaba el día entero, daba clases de 3:30 a 4:30, después descansaba, hacía la tarea allá y después cogía todas mis clases, salía a las 7 de la noche en ese momento. O sea que desde muy joven empecé ya con la danza y con todo el afán que conlleva, que no es fácil cuando se hace de lleno y ya con el fin de hacerlo de manera profesional. Bueno, mis 2 embarazos han venido con sorpresas, los 2. O sea que mi primer embarazo, que fue con Mateo, vino con una sorpresa que no nos esperábamos. Él nació con una malformación en su brazo y en lugar de ser una llegada al mundo súper, wow, feliz, vamos a disfrutar las fotos, todo, fue un poco traumática. No su llegada, sino todos esos 2 primeros días, vamos a decir, en la clínica, porque lo de Mateo no se vio en ninguna sonografía, ni en ningún momento se manifestó, o sea que nos agarró totalmente de sorpresa. Y Mateo nace con esta malformación, lo notan cuando lo sacan, y yo no pude ni hacer piel con piel, porque obviamente se lo llevaron para ver qué era lo que pasaba. Yo todavía no me entero, yo me entero ya cuando yo estoy en la habitación que me van a entregar al niño. Entonces el pediatra, recuerdo que Manny me cuenta, ese momento fue tan fuerte para él, lo único que le dijo fue: Manny, ¿tú tienes un buen ortopeda? A Manny se le desmoronó el mundo y entonces ahí empezamos con todo lo que es el proceso de investigar lo que Mateo tiene. Él nació con una malformación que se llama mano en espejo o dimelia cubital, que consiste en que él nace con ausencia de radio, del hueso del radio, y tiene 2 cúbitos. Nació con 7 dedos
y ausencia de pulgar, o sea que su manita era así y su muñeca nace totalmente pegada. Entonces vivimos una tragedia en la clínica de enderezarle porque nadie sabía lo que tenía, entonces estaban tratando de ver qué hacer, improvisando. Varios ortopedas van y lo observan, chequean lo que tiene, no dan ninguno pie con bola, nadie sabe lo que tiene. Ya tú sabes, en ese momento tú con un niño que tú lo que quieres es tenerlo contigo y lo que están entrando doctores a examinarlo, a ver qué es la rareza que ha llegado. Y bueno, la historia corta es que damos con un doctor que vive en los Estados Unidos, gracias a la investigación que hicimos con la doctora Vidal, que es su ortopeda aquí en el país, que fue la que supo lo que tenía Mateo y contactó a este doctor, y a partir de ahí empezaron las cirugías de Mateo, le hicieron una reconstrucción de codo, en la muñeca, de los 7 deditos que tenía, le quitaron 2, 1 se lo convirtieron en pulgar. Bueno, te puedo decir que los 2 primeros años de Mateo fueron entre cirugías, férulas, brazos vendados, infección, porque la primera cirugía cogió una infección que duró casi 5 meses para sanarse. Fue un proceso súper drenante. A nivel emocional estábamos desgastados porque era una infección que no cedía con ningún tipo de medicamento. Veíamos todos los doctores del mundo y nada funcionaba. Y esa era una herida que cada vez se iba poniendo grande. Si ven las fotos de eso, es increíble. Lo que ver carne viva, o sea, en un bracito de un bebé, eso simplemente es devastador. Y ese niño se portaba de una manera, o sea, como que no tenía nada. Por eso es que yo digo que Mateo es increíble, o sea, increíble. Es un niño espectacular. Y en todo momento tú nunca lo habías decaído ni peleando, por eso él se pasó sus 2 primeros años feliz con su brazo vendado, con sus férulas, o en una cirugía, o en unas terapias. O sea, Mateo coge terapia de los 10 días de nacido hasta la actualidad, que tiene 3 años y medio. Y nada, con la gracia de Dios, Mateo ha evolucionado súper bien. Él mueve su bracito como que no tiene nada, pero obviamente él tiene la limitante de que él no tiene este movimiento, su bracito está siempre así, pero es totalmente funcional, que es lo que necesitábamos. Me hizo ser una persona mucho más empática. Yo no te voy a decir que yo no lo era, pero cuando tú vives de cerca situaciones tan difíciles y con familias que tienen cosas peores que tú, ahí es que tú dices, óyeme, eso es caballá, como dicen en dominicano, porque nosotros en la fundación, con la fundación que nos ayudó, pudimos interactuar con un montón de familias, porque tú te quedas en una casa, cuando fue en los Estados Unidos que le hicieron las cirugías, y tú te quedas en una casa en donde hay más niños operados por esta fundación que ayuda con casos ortopédicos, niños de Latinoamérica, y tú te quedas en esta casa con personas que te cuentan todas las cosas que han pasado, personas que están 1000 veces peor que tú dices, Dios mío, yo no tengo ningún problema en comparación a lo que tienen esas personas, y tú te humanizas tanto y valoras tanto la vida y das tantas gracias a Dios porque a tu hijo simplemente le pasó algo que al final es a nivel de función y estético, no es un problema cerebral, neurológico, o que no va a caminar. O sea, al final tu hijo está bien. Es una situación difícil y ahora yo lo digo con esta tranquilidad porque Dios ha sido demasiado bueno y se ha manifestado en mi vida, en la de nosotros, de mi familia y de Mateo. Pero ahí había niños totalmente paralizados, totalmente, familias que vivían en 2 pedazos de tabla en Guatemala y nos contaban toda su experiencia, y la verdad que la manera en que te humaniza esta situación y el interactuar con esas personas no tiene precio, y creo que fue necesario para que valoremos todo lo que tenemos que es demasiado. Yo siempre he tenido una relación con Dios, pero no como la que yo tengo ahora o hace un tiempo atrás. Yo vengo de una familia de tradición católica, como la mayoría de personas aquí en el país, que por tradición somos católicos y vamos a misa los domingos. Entonces llegó un punto, cuando yo conozco a mi actual esposo, mi amado Manny,
que yo iba a misa y yo le decía, ay, pero es que es como lo mismo siempre, como que yo no siento que yo aprendo, como que yo sí, yo tengo mi relación con Dios, yo rezo, yo no decía que lloraba, como que ni la diferencia de eso yo podía entender. Y yo le decía como que yo siento que yo voy a algo en automático. Y con estas palabras no quiero que se malinterprete, estoy hablando mi experiencia para poder dar el enfoque que quiero de cómo yo me sentía. Entonces, porque el trabajo lo hace cada quien individual de querer acercarse, pero era algo que en el momento, joven al fin, no es que yo sea vieja, joven al fin, pues yo como que lo desconocía y quizás necesitaba un empujón. Entonces, tomo la iniciativa de acompañar a Manny, que viene de la iglesia cristiana evangélica. Él nunca me pidió como que, ay, sí, ven, cámbiate, para nada. Todo fluyó en orden divino. Y yo empiezo a acompañarlo y me encuentro con este tipo de, vamos a decirle, de celebración de esta fiesta al Señor, totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo como que, wow, qué bien yo me sentí que aprendí a la hora que leyeron la palabra, el estudio, todo. Y yo como que me voy inclinando, sigo perteneciendo a mi iglesia católica, pero como que cada vez me inclinaba más a estar con la iglesia evangélica. Entonces, cuando llega el momento en que nosotros nos vamos a casar, llega el dilema de si por la iglesia cristiana o por la iglesia católica. Entonces Manny me dijo, no, tú tranquila, no te sientas comprometida. Y yo, bueno, yo quería mi boda por mi iglesia linda, porque no se puede negar, o sea, son hermosas las iglesias. Y yo quería mi boda en una iglesia así bella y hermosa en ese momento. Y su papá, cristiano también al fin, nos da como ese sí, ese visto bueno de, claro, yo estaría ahí. Y eso era muy importante, esa aprobación era muy importante para Manny, la aprobación de su papá. Y lo celebramos, pero nos dimos cuenta de que podíamos hacer una celebración en la iglesia sin que sea totalmente católica. Por ejemplo, no se hizo no se comulgó, no recuerdo muy bien, pero creo que no se cantó el Ave María, ciertas cosas no se hacen en la celebración que hicimos nosotros, que es más corta. Entonces fue como un ganar-ganar. Y luego de ahí, yo cuando ya nos casamos, yo tomo la decisión de que yo quiero ir a la iglesia evangélica, y empezamos a congregarnos en varias iglesias. Yo me sentía cómoda en una, Manny se sentía más cómoda en otra, y se supone que ambos debemos sentirnos identificados en esa casa que decidamos. Y finalmente, cuando vamos a Elim, por invitación de una amiga de nosotros, Ámbar, conectamos totalmente con nuestro pastor, nuestro actual pastor Fernando. Totalmente, yo me sentí tan bien, todo identificada. Yo dije, aquí es. Y en enero, nosotros nos casamos en julio, y en todo ese proceso que vivimos entre julio al siguiente enero, julio del 2015, ya el siguiente año estamos ahí, que fuimos, y recuerdo que hacen una oración para los que son nuevos, quienes quieren aceptar al Señor. Vuelvo y digo, no es que yo no lo había aceptado, pero yo necesitaba reafirmar eso y hacerlo con la conciencia de que lo hice en ese momento. Y yo hice la oración y yo acepté a Jesús como mi único Salvador en ese momento. Y siempre dicen que quienes hayan hecho esa oración levantaran la mano. Y yo, tímida al fin, me quedo así como que... Y alguien detrás de mí vio que yo estaba por subirla. Pero yo tenía como vergüenza porque yo no sabía si estaba bien lo que yo estaba haciendo, nada, como que yo pensé que era una oración normal. Y ella me dice, ve. Y yo así súper tímida, levanto mi mano atrás, casi en la última silla. Y dicen, todos los que levantaron su mano, pasen al frente. Y empezaron a orar por nosotros. A partir de ahí, tú te formalizas y te dan como tu guía de cómo empezar, de cómo ya ser parte de la iglesia y todo. Y fue un día muy emotivo porque desde la alabanza yo empecé a recibir pequeñas señales. Mira que ya yo había ido y escuchaba la oración, pero ese día yo la hice con tanta fe. Y una de mis alabanzas favoritas es Al que está sentado en el trono, y la cantaron y yo empecé a llorar y no paraba de llorar, y yo, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Yo no entendía lo que a mí me estaba pasando, y yo dije, no, es que hay algo especial en este día. Y así que a partir de ese punto es que yo considero que fue que verdaderamente yo acepté a
a Jesús como mi único Salvador, y a partir de ahí no han dejado de llegar las bendiciones y su protección y estar presente conmigo en todo momento. Yo, estando embarazada de Montserrat con 32 semanas, contraje COVID, y estando en mi casa, quien se contagió primero fue mi esposo, y pues obviamente me lo pegó a mí y a mi hijo Mateo. Teníamos todo COVID en la casa e iniciamos el proceso y el tratamiento con el doctor Yunen. Él empezó a decirnos lo que teníamos que hacer, mi ginecólogo también, y todo iba bien hasta ahora. Los síntomas de Manny eran leves, se pudiera decir, entre fiebres, escalofríos, dolor de cuerpo, y yo estaba a los pocos días después con unos cuantos síntomas de eso. Me daban fiebres en la mañana y escalofríos, pero de ahí no pasaba. Después yo me pasaba el día como si nada. Pues como al tercer día o cuarto día yo empiezo a empeorar, y me empiezan a poner los anticoagulantes, me inyectan en la barriga. Aún así yo no estoy entendiendo la gravedad del asunto, porque no es lo mismo cuando te dicen de que ay sí, que el COVID está dando, hasta que tú empiezas a vivirlo. Tú ni sabes la gravedad de una enfermedad hasta que te toca esa enfermedad, cuando te da mal, obviamente. Y luego de nosotros terminar de ver un concierto que Manny me había regalado virtual de Ricardo Arjona, yo voy a la cama y empiezo a sentirme como que me cuesta respirar. Estamos hablando que yo estaba nítida viendo un concierto, y en cuestión de minutos yo voy a mi cama y empiezo a sentirme, Manny me ve y me dice, ¿tú estás bien? Yo le digo, me cuesta un poquito respirar, pero nada grave. Él se entra al baño a bañarse. Cuando sale, él me ve que yo estoy como que... Yo me aguanto mucho. Yo no soy de que voy al doctor muy fácil. Yo tengo que estar, como dicen, muriéndome para yo ir al doctor. Y yo me siento como que me cuesta, y como yo estoy embarazada y ya no solo estoy pensando por mí, yo digo, ¿tú sabes qué? Vámonos. Porque yo sabía que algo no andaba bien. Y mi bebé estaba inquieta también, la bebé se estaba moviendo mucho. Vamos a una emergencia para que nos atendieran, no nos atendieron, porque tenía que ser en la emergencia donde mi doctor, mi ginecólogo pudiera atenderme. Y llegamos a la emergencia del Abreu, y ahí me ponen oxígeno, se dan cuenta que tengo mucha dificultad para respirar, me ingresan, y luego de que me ingresan, a los 2 días ya yo estaba que si a mí no me hacían, me desembarazaban y me entubaban, yo creo que no estuviéramos ni Monse ni yo aquí, porque como nos dijo la doctora, 15 minutos más y mi bebé no nace, porque ya yo no podía ni hablar, yo no podía moverme, yo no podía hacer nada, yo estaba con oxígeno constantemente y haciendo un ejercicio con el CPAP para que yo pudiera oxigenarme, pero el CPAP yo me sentía claustrofóbica, yo no podía respirar y me costaba hacerlo, y la doctora me insistía, tienes que hacerlo por ti y tu bebé, hasta que llegó esa mañana que nunca la voy a olvidar. Yo borré muchas cosas de este proceso que me dijeron que iba a pasar, por la anestesia, por todo, pero luego yo lo he ido reviviendo, Manny me fue contando, y esa mañana, martes si no me equivoco, cuando yo veo que entran todos estos doctores, así como sucede en las películas, así, esta cartelera de doctores, mi mamá, Manny, donde mí, yo con un aparato puesto y muriéndome, que no podía respirar, a decirme que a mí me van a desembarazar y que me van a tener que entubar. En el momento uno lo dice como que nervioso, yo me puse tan nerviosa que yo temblaba, no me salían las palabras. Yo tengo guardado hasta el papel de instrucciones que yo le hice a mi mamá, porque las palabras no me salían, y las preguntas que yo le escribí respecto a lo que iba a pasar, pero no había tiempo ni para yo preguntar, o sea, no había tiempo, era te llevamos ya. Había llegado una avena que me había mandado mi mamá, y en el primer bocado que me iban a dar, ahí mismo dijeron, no le des nada, porque la van a operar. Y eso fue como tan traumático, porque no me dio tiempo ni a digerirlo. Es como que a ti te digan, no, tú tienes, Dios libre, un tumor, y tú investigas, tú buscas de qué se trata. Yo no sabía ni de qué se trataba entubar, yo no sabía lo que era entubar, señores. Nada, que me iban a poner un tubo y que al rato yo iba a estar bien o al otro día, pero yo no sabía que era inducirme un coma, literal, ni sabía la gravedad del asunto con mi bebé, de que a una madre que la entuben, quizá ni son con COVID, ni sobrevive, ni mucho menos su bebé.
Y yo estaba tan ajena al caso que yo sentía que mi bebé se movía y yo le decía a la doctora, ella se está moviendo, claro que sí, se está moviendo muchísimo. Ella no se estaba moviendo porque estaba feliz, se estaba moviendo porque se estaba quedando sin aire, se estaba asfixiando la bebé. Y cuando nos llevan, ya a partir de ahí yo no recuerdo mucho, me cuentan que estaban todos mis familiares afuera, amigos, y todo fue así en un abrir y cerrar de ojos, o sea, de yo estar en mi casa viendo un concierto a yo estar en un tubo muerta en una cama tratando de sobrevivir. Mi bebé nació y no muchos lo saben, pero mi bebé nació sin signos vitales también, por eso es que decimos que ella es el segundo milagro, el primero porque ella fue la primera en sobrevivir. Ella nació sin signos vitales, nació totalmente muerta y a ella la tuvieron que reanimar, así, ponerle oxígeno, todo para que sobreviviera. Y gracias al Señor Todopoderoso, mi bebé no hizo ningún tipo de episodio que sí se espera cuando un recién nacido nace prematuro, que haga alguna convulsión, que algo le fallara a Monse. Nada le falló, no hizo ningún tipo de convulsión, evolucionó perfectamente. Incluso Monse le dieron el alta primero que a mí, o sea que ella pudo estar en su casa, pero su doctora, ay, que la amo, gracias a Dios dijo que prefería que la dejaran en la clínica para cuando a mí me dieran la oportunidad ya de ir a una habitación, mi bebé estuviera en la clínica, porque si no, eso significaba yo pasarme el resto del tiempo sin conocer a mi bebé y estar sin ella en lo que a mí me daban el alta. Entonces yo estuve 10 días entubada, que hice situaciones difíciles, hice varios, no me acuerdo el nombre, se me olvidó, varios episodios en que mi pulmón colapsa y me pusieron unos tubos por aquí, tengo las cicatrices, me pusieron 4 en total. Yo hice 2 neumotórax, estando entubada, tu pulmón colapsa totalmente y te meten un tubo que va desde aquí, entre las costillas hasta el pulmón, bastante doloroso. Yo no lo sentí los 2 primeros porque estaba entubada, pero ya luego cuando me despertaron, los 2 siguientes, me lo pusieron estando viva y creo, viva no, despierta, y viva, despierta, y creo que fueron de las situaciones más dolorosas que yo he vivido en mi vida a nivel físico. Fue muy doloroso porque fueron de emergencia, el pulmón colapsa y tú simplemente te quedas sin aire, tú te estás asfixiando, taquicardia, todo, y eso es de emergencia, abrirte, te ponen la anestesia local y a ponerte el tubo. Me pusieron uno por aquí y el último por aquí. Y eso fue tan doloroso que en el último yo pensé que yo me iba a morir porque yo no aguantaba. Y yo sentía que, porque con el primero yo sentía que cuando me ponían el oxígeno yo me volvía a recuperar y ya yo iba por lo menos respirando, pero con el último fue muy difícil porque yo sentía que nada funcionaba y la cara de los doctores decía todo lo que estaba en el momento. Ellos no hablaban entre ellos nada, ellos simplemente estaban ejecutando y me hacían varias radiografías para ver si ya estaba funcionando el tubo y el tubo todavía no funcionaba. No el tubo, sino que no salía el aire, y para que yo pueda volver a respirar tiene que salir el aire y ese pulmón vuelva otra vez, pero nada funcionaba y yo recuerdo que días antes de pasar ese episodio yo no podía dormir porque yo tenía muchas pesadillas, muchas alucinaciones malas y eran, bueno, malas, muy malas. Y una doctora vino donde mí y me dijo, tú tienes que orar, Jerry. Yo estaba tan desconectada de la oración, pero tan desconectada por todo lo que yo estaba viviendo, que yo ni en eso pensaba. Yo estaba totalmente drogada entre medicamentos, sedantes, o sea, yo no estaba orando. Y a mí, tú tienes que orar, Jerry, para que puedas dormir, porque yo tampoco dormía. Si yo dormía 3 horas al día era mucho, 3 horas al día era mucho, porque yo tenía miedo de dormirme por las pesadillas, todo me daba miedo. Y cuando yo empecé a orar, todo empezó a fluir. Esa primera noche que yo oré con fe a Dios y le pedí que me ayudara, a yo recuperarme, como a finalmente yo pedir por lo que yo necesitaba en ese momento, que era sanarme y que salvara a mi hija para que estuviéramos bien todos. Y esa noche yo pude dormir por lo menos corrido
sin pesadillas, 4 horas. Yo no lo podía creer. Eso para mí ya había sido un milagro, porque solo yo sé las pesadillas que yo viví en ese momento. Y cuando digo pesadillas, pesadillas reales, el poder de la mente, el poder del enemigo. Y yo no había hablado de esto nunca, pero bueno, así se dio la cosa y parece que papá Dios tiene un propósito con que lo cuente. Yo no podía ni dormir, yo tenía mucho miedo, estaba muy angustiada. Y al otro día yo sentía como una necesidad de darle ese testimonio a alguien, y fue una enfermera esa mañana. Y yo como que empecé a orar y le conté a ella lo que yo había vivido, y ella era cristiana también, esa enfermera. Y ella me dijo, gloria a Dios, porque tú tienes que dar testimonio de eso que papá Dios ha hecho contigo. Y eso fue simplemente dormir, lo que yo le pedí esa noche, y sanarme. A partir de ahí yo empecé con la oración muy fuerte en todo momento. Incluso había veces que yo me levantaba en la madrugada, a veces no, siempre yo me levantaba en la madrugada. Y en ese momento yo empezaba a orar también. Y le decía, Dios mío, sálvame, que sea solo tu voluntad. Y ese viernes, cuando te contaba que me pusieron el último tubo, era el día que yo mejor había estado. Yo estaba tan bien que me iban a pasar a una habitación, me iban a sacar de cuidado intensivo. Y el enemigo vino otra vez y me atacó. Y ahí fue cuando entonces yo casi me muero, o sea, literal, casi me muero. Los mismos doctores lo dicen. Porque mi pulmón colapsó de una manera que, o sea, fue muy grave. Y ya yo tenía taquicardia. Y luego nos enteramos que esa noche, de lo mal que yo estaba, ellos casi me vuelven a entubar. Y recuerdo que cuando me estaban haciendo las radiografías, todo el mundo rápido, un portátil, me hacían las radiografías, volvía y sacaba, y a la tercera vez yo recordé, yo no le estoy pidiendo a papá Dios que tome el control, yo no se lo estoy pidiendo. Y yo estaba tan angustiada que en ese momento yo hice así, yo cerré los ojos y puse la mano así. Y recuerdo que uno de los doctores me tocó y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, estoy orando. En lo que me volvían a traer el aparato de hacerme la placa. Y yo le dije, Dios mío, esta es la tercera vez que me van a hacer una placa. En cuestión de 10 minutos, porque era rapidísimo. Que sea solo tu voluntad. Y en ese momento, en ese preciso momento, cuando el doctor vino a ver si estaba saliendo el aire por el tubo, empezó todo a funcionar y yo empecé a respirar mejor. Segundo milagro, para que ustedes vean que no fue un milagro de la vida de Jerry, fue cada momento que Dios estuvo ahí conmigo, incluso cuando yo no le pedía con fe. Cuando yo simplemente no estaba ni al tanto de lo que estaba sucediendo. Ahí fue que Dios verdaderamente empezó a manifestarse sobre el poder que Él tiene en mí y en todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y ese fue el último episodio que yo viví así de gravedad en la clínica. A partir de ahí, eso fue un viernes. El lunes siguiente ya yo estaba en una habitación con mi bebé en brazos, gracias al Señor Todopoderoso. Me fui como que me emocioné mucho. Fueron muchas enseñanzas. Primero, confirmar el poder de la oración. Eso es lo primero. Manny me dice que una tía mía, mi tía Cruz, fue quien le dijo en el momento que a mí me iban a llevar a cirugía, ponlo en tus redes. Mi tía no es para nada de redes, pero en lo absoluto, ni es nada así de... Y él le dijo, Manny, pide oración. Y ella le dijo, pide oración por Jerry. Porque él dice que la historia hubiese sido diferente si él no lo hubiese hecho público. Y tanta gente se une en oración por mí, por mi bebé, que agradezco infinitamente. Porque para que esto sucediera, había que orar con fe y de manera unida mucha gente. Porque esto fue un milagro, estos fueron varios milagros. Y yo creo que si tanta gente no hubiese estado unida en fe, en corazón, en oración, yo creo que no hubiese sucedido. Y eso fue clave y hasta Mari lo dice, fue clave para que esto sucediera, de que tanta gente se uniera de manera desinteresada, gente sin conocerme. O sea, los testimonios que a mí me dieron después que yo salí, y gente al día de hoy que me dicen que en mi iglesia estábamos todos juntos orando por ti, que en mi grupo de oración, que en mi familia, que mis niños, que en el colegio donde yo trabajo, en todas partes estaban orando por ustedes. Eso es simplemente maravilloso. Ya tú te puedes dar cuenta que el poder de la oración es grande, 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 y hay que hacerlo con fe, porque Dios cumple su palabra y jamás, jamás
abandona a sus hijos. Jamás, en ningún momento de dificultad Él está ahí. Y su palabra, Él la cumple. Y aparte de eso, me dejó como enseñanza, como lección de vida, de que nunca dude de que Dios es un Dios de detalles, porque la manera en que Él se manifestó conmigo, personas también fuera orando, fue increíble. Empezando por donde yo estaba, donde yo llegué. Las enfermeras que me cuidaron eran casi todas creyentes, cristianas, casi todas. Y me trataban, o sea, yo estar en cuidado intensivo, a mí no podía ir a verme todo el mundo. O sea, dejaban un ratito a mi mamá, a Manny, porque tenía COVID, porque era un área de COVID. O sea, que era un área de cuidado intensivo de COVID, doblemente delicado. Todas esas enfermeras ahí, cuidándome como ángeles, eran ángeles. Yo le digo así, ustedes son mis ángeles. Los doctores, las decisiones que se tomaron en el momento, fue como todo tan perfecto. O sea, Dios fue hilvanando todo de una manera que yo digo, Dios mío, que tú no dejas de sorprenderme, papá Dios. Y entre otras cosas más, que si yo empiezo, no terminamos hoy. Pero papá Dios es un Dios de detalles y eso no me cabe la menor duda. Y yo siempre voy a estar muy agradecida con la gente, pero sobre todo con Dios, que es quien hizo posible junto con los doctores estos milagros de la vida de Monse y de mi vida. Bueno, para empezar, yo soy fan de este proyecto, desde el día 1 lo sigo y no es porque yo estoy aquí para nada, yo sigo, María lo puede corroborar, yo sigo este proyecto y cada mujer que ha estado aquí ha sido muy bien seleccionada, con testimonios poderosos que invito a que lo vean y se identifiquen, que de una manera u otra aportarán algo a su vida de forma positiva. Y a quienes tengan la oportunidad de escuchar estas palabras, quiero decirles que por más difícil que sea la situación en la que nos encontremos, por más difícil que sea, nunca, nunca, nunca pongan en duda la voluntad de Dios, que es perfecta. Su plan, su propósito y su tiempo, sobre todo su tiempo, es perfecto. Se lo digo yo, que tuve 2 experiencias bien difíciles con mis 2 bebés. Y aunque suene increíble, y no es que no pueda hacerlo, porque claro que puedo hacerlo, porque soy humana y puedo caer, yo pude dudar y juzgar a Dios de por qué mi niño nació con ese bracito así, de por qué mi niña llegó prematura bajo esta situación, de por qué me pasó a mí. Y sin embargo, yo he encontrado una fortaleza tan grande en todo esto y he visto la bendición que Él ha traído a mi vida, las bendiciones que Él ha traído a mi vida, que simplemente yo digo, gracias papá Dios, porque tu voluntad es perfecta, totalmente perfecta. Así que confíen en Él y pídanle con fe, porque Dios cumple. Y si no lo hacen en un momento, más adelante entenderán el porqué.